Doctor, buenas noches. ¿Se ve su pantalla, doctor? ¿Cómo se ve todo? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con las clases. Hemos quedado en fracturas de platillo tibial. Ustedes saben de que la pierna es un segmento anatómico del cuerpo humano que presenta dos huesos, la tibia y el peroné. Este hueso, el hecho de que forman directamente dos articulaciones importantes, que es la rodilla y el tobillo, son articulaciones de carga, de peso. Y aparte de que son los dos huesos que se encuentran más expuestos a las fracturas, ya sea por fuerzas mayores o fuerzas menores. Ustedes ven de que estos huesos, especialmente la tibia y el peroné, se encuentran casi a flor de piel, especialmente más en la parte diafisaria, la cara interna de la tibia, es la que ustedes tóquense, directamente es el hueso que más exposición, se podría decir, presenta cuando se fractura. A nivel diafisario vamos a hablar cuando estemos hablando de las fracturas expuestas, ¿no? El tipo de complicación, el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Les voy a mostrar directamente las famosas fracturas que este hueso se presenta, ¿no? Ustedes ya saben la clasificación de acuerdo al rasgo de fractura, cuáles son, de acuerdo a la exposición, de acuerdo al lugar. Bueno, entonces, aparte, como les comentaba de inicio, de que son dos huesos que tienen en sus dos extremidades, tanto en la proximal y distal, dos articulaciones importantes, como ser la rodilla y el tobillo. Hemos hablado de la parte de la rodilla, que en este caso está directamente en contacto con la rótula y los cóndilos femorales. Se presentan las fracturas de platillo tibial. Ustedes han visto de que las fracturas de platillo tibial pueden ser también a la vez cerradas como también expuestas. Pero el problema es de que la complicación es de que se encuentra en una articulación que sostiene gran parte del esqueleto. Entonces, como les decía, las fracturas directamente diafisarias, vamos a verlas cuando estemos hablando de las fracturas expuestas en común, porque todos los huesos se exponen, pero las que más se exponen con frecuencia son estos dos huesos, especialmente la tibia, ¿no? Vamos a hablar directamente sobre las fracturas malleolares, o sea, la parte distal de este hueso, de estos huesos, tanto de la tibia como del peroné. Ustedes saben que los maleolos, tanto interno como externo, ¿no?, están formados por los extremos distales de estos huesos. El maleolo interno está formado por la tibia y el maleolo externo está formado por el peroné. Van a formar directamente la mortaja del tobillo. Bueno. Objetivos. Los objetivos directamente de toda fractura, de toda patología ósea, es primeramente conocer la clasificación, conocer la biomecánica de la lesión, evaluar la patología y posteriormente hacer el tratamiento. Ya sabemos eso, ¿cierto? Ahí está la clínica, la semiología, bueno, ustedes que ya conocen mejor que yo ahora. Como les decía, son huesos que en su parte proximal y distal van a formar la articulación. En este caso, en la parte proximal, en la parte distal, van a formar directamente
Siguen entrando, estoy admitiéndolos. Bueno. En la parte distal van a formar directamente la articulación que corresponde al tobillo. Y en esta articulación vamos a encontrar la famosa mortaja, ¿no? El tobillo, que estaría formado por el astrágalo y la parte distal tanto de la tibia como el peroné. Acá se van a presentar fracturas intraarticulares, evidentemente, porque los dos elementos óseos que van a formar la mortaja se fracturan tanto en el malleolo interno como el malleolo externo, formando la articulación, las cuales se van a provocar una fractura intraarticular. Y las fracturas intraarticulares en todos los segmentos del esqueleto, sí o sí tienen que ser repuestas, se podría decir, o armadas por el traumatólogo para que la articulación tenga la misma como se inició. Porque de lo contrario, si yo tengo una fractura articular y no la reduzco como tiene que ser, voy a llegar, y ustedes ya saben, a la famosa artrosis. Como les decía, las lesiones que van a sufrir, aparte de las fracturas del hueso, las partes blandas. Ustedes saben, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, ligamentos, cápsula articular, que se encuentran a flor de piel, de lógico, entonces aquí se presentan las luxofracturas. Muchas veces a nivel de tobillo se presentan las luxofracturas. Fracturas de pilón tibial, que son fracturas que, bueno, eso ya les comento directamente como tema de especialidad, ¿no? Las fracturas de pilón tibial son las fracturas que se podría decir en su mayoría son expuestas o de lo contrario nos llevan a complicaciones del famoso síndrome compartimental, que aparte de eso nos van a dar complicaciones de las famosas plictemas, ¿no? Eso ya les voy a ir mostrando en las otras clases que vamos a tener toda esa sintomatología que se presenta en este tipo de fracturas. Ahí está, anatómicamente, ahí está la mortaja, está el peroné, siempre en la parte externa, la tibia en la parte interna, por eso es malleolo interno, malleolo externo. A la vez presentan estos ligamentos, que son los ligamentos que son tanto del peroné como la tibia, son peroneo lateral, peroneo anterior, peroneo posterior, ¿no? Aparte, existen los ligamentos que van a unirse al astrágalo y al calcáneo, los peroneo astragalino, peroneo calcáneo, ustedes ya saben de acuerdo a dónde se dirige. Esta es la clasificación que nosotros mantenemos en la residencia, en la especialidad. Es la famosa clasificación de Dennis Weber, ¿no? Que nos da de acuerdo a la sindesmosis. Ustedes saben que la parte proxodistal de la tibia, como el peroné, se llega a unir mediante esta membrana que es la membrana sindesmal. Cuando se presentan las fracturas a nivel de la sindesmosis, se denominan transindesmal, fracturas transindesmales. Cuando las fracturas se presentan a nivel superior o por encima de la sindesmosis, se llama suprasindesmal. Si están por debajo, es infrasindesmal. Ahora, estas, por ejemplo, tienen, de acuerdo a la rotación interna o externa directamente de la pierna, pueden provocar fracturas por rotación, que hay otra clasificación que muy poco la utilizamos, ¿no? Pero es la que más utilizamos es esta. Aparte de esta, tienen varias subclasificaciones, ¿no? Bueno, pero eso ya es mucho más para la especialidad.
Para ustedes, por ejemplo, la transindesmal, la suprasindesmal, la infrasindesmal. A la vez estas tienen sus subclasificaciones. Ahí está, es la clasificación, por ejemplo, del Lange-Hams, que se da el lujo de dar según la supinación, ¿no? La pronación, la inversión, la eversión, la abducción, la aducción, de acuerdo a la posición donde el paciente ha sufrido la caída, ¿no? Por rotación interna, rotación externa, por supinación, por pronación, por aducción o aducción. Ahí está. Por ejemplo, aquí se está presentando una fractura por rotación interna o por pronación, perdón, por supinación, y acá es por pronación, ¿no? Supinación súplica, pronación todo lo contrario. Generalmente en la pronación se presentan fracturas a nivel del malleolo interno, en malleolo interno por arrancamiento, igual en la supinación por arrancamiento, y puede haber directamente fracturas a nivel transindesmal, infrasindesmal o suprasindesmal, ¿no? Ahí están todos los elementos, partes blandas que presenta, este es el famoso ligamento sindesmal. Aquí están el sindesmal anterior, sindesmal posterior, los ligamentos astragaloperoneos, los tibio astragalinos, igual. Eso ya saben en la anatomía que han estudiado. De la misma forma, estamos tratando de mostrarles, por ejemplo, las rotaciones o los movimientos que ha sufrido la articulación, la supinación, rotación externa, ¿no? Que va a provocar directamente estas lesiones a nivel de tanto del tobillo, o mejor dicho, del peroné, como de la tibia. Ahí está, radiológicamente, imagínense este tipo de fractura, ¿no? En un paciente. Imagínense, es una articulación de carga, donde nosotros tenemos que sí, en lo posible, ¿no? Hacer de que esta articulación vuelva a su estado normal. ¿Para qué? Para que en el momento de que ésta tenga que integrarse a la actividad normal, o sea, actividad profesional, actividad laboral, tenga un buen movimiento, tenga una buena recuperación después de esta patología que se ha presentado. Imagínense cómo está el peroné. Está completamente angulado, multifragmentaria. Aparte, directamente existe la fractura del malleolo interno. Aparte, existe una fractura del malleolo posterior, ¿no? Porque existen malleolos anteriores, malleolos posteriores y malleolos lateral e interno. Generalmente hablamos más de estos malleolos porque, bueno, los que más... Los otros dos malleolos que se presentan, que son mucho más complicados y son los que mayor amplitud en la articulación presenta. Por la pronación, por ejemplo, o abducción, se va a presentar una fractura del peroné con tercer fragmento y la fractura por arrancamiento que se presenta a nivel del malleolo interno. Ahí está. Radiológicamente están viendo otro tipo de fractura a nivel suprasindesmal, ¿no? Con el arrancamiento del malleolo interno. Aquí anatómicamente les estamos mostrando todos los elementos blandos que se presentan para articular a estos dos huesos. Como les decía, ustedes ven de que el extremo proximal, el extremo distal forman dos articulaciones importantes, de carga especialmente, la de la rodilla y la del tobillo. Aparte de que este hueso, ¿no? Que se encuentra directamente, la cara interna se encuentra a flor de piel, una vez que se fractura, fácilmente se expone.
En la mayoría de las fracturas que se presentan, con facilidad se expone la tibia. Por eso que es una parte del segmento del esqueleto que nos trae problemas serios. Sería lindo que se presente una pequeña fractura y listo, se soluciona fácilmente de forma incruenta. Pero a veces la fuerza que ejerce para provocar la fractura es tan seria que nos traen complicaciones serias. Llegan a veces gente así con accidente de tránsito, donde falta la parte ósea, falta las partes blandas. Imagínense, nos tenemos que acudir a otro especialista, que en este caso es el plástico, quien nos da la facilidad de cubrir por diferentes injertos de piel o rotaciones de injertos irrigados para poder dar solución al problema de las fracturas. Acá está otro tipo de fractura que se está presentando a nivel del peroné, es una oblicua larga, a la vez está viendo una fractura transindesmal porque directamente se ha despegado la sindesmosis, ¿no? Acá igual no estamos viendo fractura, pero había una lesión directamente de los ligamentos, ¿no? Aquí ha habido directamente la ruptura de los ligamentos, del ligamento deltoideo y los ligamentos sindesmales. En esta radiografía, por ejemplo, se está mostrando una fractura del peroné en la parte proximal. Por eso que cuando nos toca valorar un tobillo, sabiendo de que ha habido una rotación interna o una rotación externa, tenemos que pedir sí o sí una radiografía panorámica, porque a veces uno dice, no, simplemente hay una lesión acá y uno se da cuenta que en la parte superior del peroné existe la fractura oblicua larga, oblicua corta, de acuerdo a la rotación que haya presentado. Como siempre, hacer la exploración clínica, ¿no? Hacer la historia. Ustedes saben que lo primero que cuando uno admite a un paciente, se realiza la historia, se hace la exploración clínica, la semiología, se solicita de acuerdo a la clínica que uno tenga o el diagnóstico clínico que uno tiene, se solicitan exámenes radiológicos, tanto AP y lateral, que es lo más importante. Después le daría las proyecciones de mortaja, todas esas cosas ya son mucho más de especialidad. Que ustedes tienen que pedir son estas radiografías. Cuando acuda un paciente a su consultorio, doctor, tengo hinchazón en mi tobillo, se me ha puesto morado, de esa forma resiste el paciente. Nos va a decir, hay equimosis en mi tobillo, hay edema, bueno, alguno puede manifestarse de esa forma. Generalmente viene, se me ha hinchado la rodilla, o se me ha hinchado el tobillo, se me ha puesto morado, no puedo pisar, me duele. Entonces, ¿qué hace uno primeramente? Uno le hace la semiología y posteriormente pide el examen de laboratorio, que en este caso sería la radiografía la más directa, AP y lateral, ¿no? Con eso ya ustedes valoran en el negatoscopio, deciden hacer la transferencia al traumatólogo, inmovilizándole mediante una férula o mediante otra inmovilización. Como les decía, por ejemplo, hay férulas ya manufacturadas, ¿no? Que vienen directamente para comprarlas, ¿no? Bota corta, bota larga, férula suropédica o cruropédica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una fractura suprasindesmal mínimamente desplazada, motivo por el cual al tener ya esta placa, haciendo la valoración, fácilmente llegamos a decidir el tratamiento conservador. ¿En qué consiste?
en realizarle un buen yeso, ¿no? Un buen yeso de lógica suropédica. En este caso no hacemos suropédica, tenemos que ser cruropédica, porque tenemos que tener en cuenta de que toda fractura debe ser inmovilizada, tanto la articulación distal como la articulación proximal. Entonces, por lo tanto, debe ser un yeso bota larga o cruropédica. No puedo hacer una inmovilización con un yeso suropédico, porque de lógica el paciente ha de movilizar la rodilla y ha de sentir dolor. Y se me puede desplazar la misma fractura en caso de hacer un movimiento de rotación, ¿no? Es por eso que nosotros siempre lo primero que tenemos que tener en mente, al tener este tipo de fractura, tengo que inmovilizar esta articulación y la rodilla, ambas. De lo contrario, tengo problemas. Bueno, ahí está. Esta, por ejemplo, es una fractura también de tobillo, donde hay un gran desplazamiento del malleolo peroneo como el del malleolo tibial. Un traumatólogo con mucha experiencia puede dar solución con un tratamiento incruento, pero tiene que tener mucha experiencia para dar solución, ¿no? Pero ocurre de que generalmente este tipo de fracturas son intraarticulares y hay que tratarlas en forma quirúrgica, sí o sí, ¿no? Ya una vez que tengo la radiografía, tendré que decidir qué tipo de elementos de osteosíntesis voy a utilizar. Puedo utilizar un clavo, puedo utilizar unas clavijas, puedo utilizar una placa. Hay varios elementos que puedo utilizar acá. Una placa tercio de tubo con tornillos que puedo solucionar, pero bueno, son cosas que ustedes tienen que tener más conocimiento general. El que va a ser especialista, bueno, ya sabrá qué tipo de tornillos, qué tipo de placa, qué tipo de osteosíntesis va a realizar. Y acá en este caso, por ejemplo, el malleolo tibial, suficiente a veces colocarle un tornillo de tracción, ¿no? Con ayuda o acompañado directamente de una clavija para evitar que se rote el fragmento. Así acuden los pacientes a la atención. Se presenta la fractura del tobillo y estas son las famosas flictenas, ¿no? Son las famosas flictenas que son directamente la complicación de un edema, la complicación de un síndrome compartimental, ¿no? Que a veces uno dice, no pasa nada, esto es una cosa simple, ¿qué pasa? No, hay que saberlos tratar. Estos son los famosos flictenas que se presentan después de una fractura de tobillo o directamente de una fractura de pilón tibial, ¿no? Entonces, me viene el paciente de esta forma, que yo ya decida hacer un tratamiento quirúrgico, me complico seriamente. Entonces tengo que tratar a las partes blandas con inmovilizaciones, contracciones, hasta con medicación, en este caso hasta corticoides tengo que utilizar. Tengo que hacer una semiología muy exhausta, se podría decir, ¿no? Para que yo pueda llegar a un buen diagnóstico. Porque de lo contrario, si yo al paciente le dejo que se mantenga tal como está, se me complica y hasta puede perder el pie, ¿no? Imagínense, se puede llegar hasta eso. Por lo tanto, yo tengo que realizar una buena semiología para poder llegar a hacer el acto quirúrgico. Está por ejemplo, se les muestra aquí la planificación preoperatoria que nosotros hacemos, ¿no? La elección de los implantes que voy a realizar, la posición, hasta de ahí tengo que partir, la posición del paciente, porque a veces en una posición que me es, digamos, desconocida, directamente se me complica para poder realizar el acto quirúrgico.
Tengo que saber en qué posición el mismo ayudante tiene que darse cuenta qué tipo de, elementos vamos a utilizar para, si vamos a utilizar pronación, supinación, o vamos a hacerle de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Tengo que saber el acceso quirúrgico, por dónde voy a ingresar, ¿no? Bueno, eso ya es, como le digo, siempre más especialidad. Después, las complicaciones que se me presentan posterior a la cirugía, evidentemente sí se complica, porque como les decía, son elementos que están a flor de piel. Imagínense a veces una infección a nivel del peroné, después de haber puesto una placa de tercio tubo, se expone la placa. Se expone la placa y esa es la complicación mucho más seria que puede haber en esta patología. Ahí están las posiciones. Hay posiciones, por ejemplo, que tengo que utilizar cojines, tengo que rotarlas, tengo que rotar el miembro, o tengo que poner el decúbito lateral, ¿no? O hacer cruzar al paciente, o de esta posición y esta posición, para poder reducir la fractura. Bueno, pero eso ya son de especialidad. Estas son las elecciones de la incisión. Puedo hacerlo de diferente forma, ¿no? Con la curvatura posterior, con la curvatura anterior, depende qué malleolo voy a llegar a incidir. Lógicamente, conociendo siempre anatomía, ustedes saben, yo tengo el nervio safeno, tengo el nervio peroneo superior, tengo que saber dónde se encuentra, porque de lo contrario, me llevo ese elemento y el paciente me dice, doctor, tengo un problema, cosa de que no siento en esta parte. Y bueno, me llevó al nervio, ¿no? Entonces no le voy a decir eso, señor, me llevó al nervio. Bueno, ya tendré que darle mis explicaciones, ¿no? Para evitar de tener complicaciones. Bueno, hay principios de fijación que, bueno, pues eso depende del especialista, cuál empezamos primero, si es el malleolo interno, el malleolo externo, el malleolo posterior, la sindesmosis, bueno, eso depende del especialista ya, ¿no? ¿Cuál malleolo primero vamos a llegar a reducir? Ahí está. Estos son tornillos de transición que utilizamos especialmente en las fracturas de malleolo interno, ¿no? A veces colocamos dos tornillos o directamente un tornillo con un clavo Kirchner. Este es otro tipo de tratamiento que se llama un cerclaje, un tipo de cerclaje. Se utilizan dos clavijas con alambre para realizar de esta forma la reducción del fragmento. Acá, por ejemplo, se está haciendo la reducción de la fractura del malleolo interno con un trazo vertical, el mismo que estamos evitando que se desplace el fragmento. Ahí está, es el trazo vertical, que a veces es bien complicado, ¿no? Porque es difícil de que yo decida colocarle un tornillo de acá, porque si pongo el tornillo se me desplaza este fragmento. Entonces tengo que evitar de que este fragmento se me desplace y coloco este tipo de placa, pero un poco a veces son placas más grandes que ponemos. Acá está otro tipo de solución a las fracturas que se presentan a nivel del extremo distal de la tibia. Este tipo de placa que es un tercio de tubo, con estos 3 o 4 o 5 tornillos que lanzamos, ¿no? Acá, por ejemplo, igual, para los malleolos mediales o malleolos internos, igual acá la técnica antideslizante. ¿Por qué se llama antideslizante? Porque mediante la placa estoy haciendo de que este tornillo atraviese directamente el rasgo de fractura. Está evitando que se deslice este fragmento ni este otro no puede deslizarse. Eso se llama técnica antideslizante. Igual acá hemos colocado este tipo de placa
por la fractura de peroné. Estaba de esta forma en la parte posterior. Igual acá tenemos la fractura del peroné en la parte posterior y a la vez tenemos la fractura del malleolo posterior. Y hemos puesto este tipo de tornillos por la parte posterior. Directamente estamos ingresando por la parte donde está el tendón de Aquiles, ¿no? Igual aquí estamos mostrando las diferentes fracturas. Aquí estamos mostrando ya directamente una tomografía para poder dar solución a ese tipo de fracturas. Acá, por ejemplo, hay lesión de la sindesmosis, ¿no? Están viendo ahí, lesión de la sindesmosis. Entonces tratamos de colocar un tornillo transindesmal, se llama, ¿no? Hacemos pasar un tornillo de acá a acá y lógicamente tenemos que inmovilizarlo al paciente, porque de lo contrario el paciente pisa, puede fracturar completamente con ese tornillo. Ahí está, estos son los tornillos transindesmales, que nos ayuda a reducir la articulación que presenta a este nivel estos dos huesos, que son la articulación tibio-peronea, que están fijados por estos ligamentos transindesmales, anterior, posterior e intrasindesmal. Bueno, los cuidados posteriores que hay que tener después de haber realizado el acto quirúrgico, bueno, son varios, todo depende de la pericia del paciente, del traumatólogo, ¿no? Después de una fractura de esta naturaleza, imagínense, ¿no? Tener este tipo de reducción es excelente, es muy bueno. Bueno, jóvenes, con esto entonces les estoy mostrando todas las actividades que nosotros realizamos en quirófano cuando se nos presenta este tipo de fracturas. Les vuelvo a repetir, es un hueso o son huesos que siempre a todo traumatólogo nos ha traído grandes problemas. Este último, por ejemplo, yo tenía un paciente que fue operado en La Paz por una fractura